Hoy vamos a continuar con el tema de ciencia. ¿Alguien me puede compartir qué fue lo último que vimos en la clase pasada? El método científico, Todavía no lo vemos al 100%, pero sí lo mencionamos. ¿Ya habíamos hablado de la ciencia? que es como el conocimiento. Ajá. Mm, ¿Alguien que le quiera ayudar Creo que a... dice que era el conocimiento que nos sirve para a la gente para ver sobre los fenómenos, creo. algo así, pero habíamos visto cómo empezó la ciencia, ¿no? Un poco de historia. Así que hoy vamos Y a de eso no me continuar. acuerdo. ¿No te acuerdas? Híjole, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase pasada. Y bueno, estábamos viendo cómo es que se inicia la onda de la ciencia, del buscar el comprender por qué pasan las cosas que están pasando a nuestro alrededor, qué las detona, qué las genera. Y bueno, aquí yo les pongo ciencia. ¿Quién lo quiere leer? La ciencia es un conjunto de conocimientos de las cosas por sus principios y causas. Su objetivo es la búsqueda de la verdad. Gracias. Es decir, que cuando inicia este concepto de comprender por qué pasa lo que está pasando a nuestro alrededor, es que estamos buscando qué es lo que lo detona, por qué el día es el día, la noche es la noche, por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. ¿Se acuerdan que hasta les había dicho que esta onda de que leer los horóscopos era una de las principales o los inicios del comprender por qué el ser humano se comporta como se comporta? Que antes hablábamos de deidades para justificar que la deidad era la que nos castigaba con un terremoto, con una inundación, con una lluvia tormentosa. Entonces, se le daba o se buscaba darle un porqué a las cosas, ¿sí? Y siempre se ha buscado darle una explicación. ¿Esto por qué? O qué es lo que lo detona? Pues que el ser humano siempre ha sido muy es el animal pensante que siempre está buscando explicarse qué es lo que pasa alrededor, ¿sí? Entonces, al ser pensante y al tener esta parte de las emociones, nos lleva a investigar y a cuestionarnos y a buscar qué es lo que detonan ciertos hechos, ¿sí? Antes, repito, era mucho justificado a las deidades, a que existían duendes, hadas, etc. Y bueno, al día de hoy ya tenemos mucho más conocimiento o teorías que justifican realmente por qué pasa lo que pasa en nuestro mundo, ¿sale? Ok, vamos a la siguiente. Y Ángel Said, ¿me ayudas con el cuadrito amarillo, por favor? Ciencia clásica, Ajá, fundamentada en la observación de la experiencia, filosofía de la naturaleza, es decir, que para hacer ciencia es necesario introducirse a los fenómenos con observación constante y experiencias. gracias. Es decir, chicos, como les comentaba, el inicio de la ciencia le llamamos clásica porque todo era el estar pensando y analizando, ¿sí? Filósofos como Sócrates, ay, ahorita se me fue el nombre de algunos otros. ¿Ustedes conocen algún? Yo les hablaba mucho de Da Vinci, que también es uno, no lo clasifican como filósofo, pero es un todólogo, porque también hizo muchos escritos. Y parte de lo que la llamaban filosófica es porque sobreanalizaban las cosas y le daban una puntuación un tanto romántica o poética, ¿sí? Es decir, pues es que el día de hoy vine a... ¿Han leído o han escuchado el libro de filosofía o de Sofía? No, maestra. ¿No? Ok, el libro de Sofía habla precisamente de la filosofía y de cómo antes a todo le buscaban un porqué, ¿sí? La filosofía se basa mucho en y entonces, ¿por qué el azul es azul? Y seguro que el azul puede ser a este azul porque las partículas de esto. Entonces, busca mucho cuestionarse, pero explicándolo de una forma muy romántica, ¿sí? Que a veces tiende a ser repetitivo
que tiende a ser muy tedioso y un poco cansado, porque es como darle muchas vueltas al mismo punto, ¿sí? A eso le llamo como el punto de es romántico. Pequeño ejemplo, cuando doy las clases en la universidad, uno de los temas es la filosofía y personalmente yo, Grisel, les puedo decir, a mí me tiende a desesperar un poquito todos los textos de filosofía porque son muy repetitivos. Es decir, si hablan de el yo soy, le dan 20,000 vueltas al mismo punto y eso es un tanto cansado, ¿sí? Por eso es la ciencia clásica. Al día de hoy, sí todavía nos basamos en la filosofía, pero no es el punto focal. Y como les decíamos aquí, se basa en los fenómenos, es decir, los filósofos se sentaban a experimentar las cosas mediante su observación y describían de acuerdo a lo que iban sintiendo y de acuerdo a su ideología de vida, ¿sale? De hecho, maestra, Sí. creo que los filósofos antes eran los típicos niños que para todo decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo así, sí, sí, sí. Para todo era un por qué. No sé si ustedes han escuchado como estas preguntas inquisidoras de ¿y quién eres tú? ¿No? Y entonces le dices tu nombre. Y entonces ya empiezan, no, pero ese es tu nombre, dime quién eres tú. Y entonces empiezas a dar explicaciones y te siguen insistiendo, no, es que eso es tu apellido, ese es tus características personales, ese es tu nombre, ese es tu forma de percibirte. Pero entonces es como muy cansado el que le estén dando o intentando darle un sentido al quién eres tú, cuando sabemos que todo esto, desde tu nombre, tu personalidad, tus características, te forman en este yo soy, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que le dan demasiadas vueltas al asunto. Pero bueno, fue la primera y con la que iniciamos en este concepto de ciencia y de conocimiento. Ahora, Arturo Soto, ¿nos ayudas a leer el cuadro verde, por favor? Ciencia experimental. La ciencia no proviene de un esquema filosófico, sino de un método experimental, medición, leyes naturales. Gracias. Es decir, después de la filosofía dice, ¿no sabes qué? O sea, no nos podemos basar solo en las cuestiones. También tenemos que experimentar por qué se dan ciertos fenómenos y esto nos lleva a empezar a escribir leyes, a empezar a describir, ¿sí? Gracias a los experimentos, el día de hoy, la parte de la física, la química, la medicina y todas las ciencias que nos abarcan tienen muchas aportaciones a lo que hoy conocemos, a lo que tenemos hoy como una verdad, ¿sale? Porque dicen, vamos a medir, o sea, ya no solo vamos a estarlo pensando o sobre reflexionando, sino vamos a medir. Si en los dibujos del cuerpo humano dicen que posiblemente, este es un ejemplo muy banal, posiblemente caben 5 litros de sangre, pues ahora vamos a medir si realmente son esos 5 litros de sangre, ¿sí? Y al estar experimentando, empiezan a describir y esas descripciones iniciales son las que hoy conocemos como leyes naturales. Insisto, yo creo que en todas las películas que ustedes vean que están hablando en el siglo pasado sobre los filósofos o los primeros experimentadores, van a encontrar muchos libritos o muchos diarios de campo, que esas eran las primeras leyes naturales. ¿Por qué? Porque iban a experimentar y hacían sus anotaciones. Y esas anotaciones es lo que después nos ayudó a construir un conocimiento de las cosas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? No me No, acuerdo. maestra. Ok. Ahora, em, Ángel García, ¿nos ayudas con el último cuadrito? Sí, maestra. Gracias. Ciencias. Empírico-formales y progresivas. Lógica científica. Los actos del pensamiento en cuanto se ordena conocer las realidades de las cosas o sus relaciones lógicas. Ok, ¿qué entendemos aquí? ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? No. No, ok. El empirismo se refiere a la experimentación, ¿sí? A la experimentación por medio de observación y de estar. Le llamamos lógica científica porque ya después de experimentar y de empezar a escribir leyes,
empezamos a formular nuevos pensamientos, ¿sí? Y de acuerdo a estos nuevos pensamientos vamos a darle sentido a nuestra realidad. Es decir, que si ya empiezo a conocer que el mar es azul, entonces ya experimenté por qué el mar tiende a ser azul. Ahora, esto lo voy a acomodar a mi realidad y a mi cotidianidad como una verdad. En aquel momento era como una verdad absoluta, ¿sí? Posteriormente, las nuevas teorías o las nuevas fuentes de conocimiento llevan a cuestionarnos las pasadas y llevan a remover todo lo que conocemos como verdad absoluta, ¿sale? Todo esto, chicos, o la ciencia se va generando y se va modificando de acuerdo al crecimiento sociocultural del momento, ¿sí? Y siempre van buscando una lógica, es decir, algo que sea medible, cuantificable y observable. Si no era así, entonces no era válido para la ciencia y no es un conocimiento como tal, sino solo se clasifica como las leyendas, lo que hemos visto en lectura y redacción, las leyendas, las historias, parte de la cultura, pero no lo definían como ciencia, ¿vale? ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. Bueno, la ciencia nos brinda conocimiento, pero ¿qué es el conocimiento? Itzel, ¿nos ayudas con el cuadrito amarillo, por favor? ¿Te escuchamos, Itzel? Sí, voy, maestra. Ideología o forma de pensar de un individuo. De esta forma representa la realidad individual, grupal y de entorno. Gracias. ¿Qué tenemos con esto, chicos? Ideología o forma de pensar de un individuo. De esta forma representa la realidad individual, grupal y del entorno. ¿No? ¿Ninguna idea? Que bueno, como todos, no todos vivimos lo mismo, entonces necesitan indagar lo que tú vives, buscar una explicación a eso. ¿No puedes volver a repetir? Porque se fue cortando tu audio. ¿A qué que se refiere a que como no todos vivimos lo mismo, necesitas buscar una explicación en base a lo que tú vives? Exacto. El conocimiento va de forma individual porque es de acuerdo a lo que vamos experimentando, ¿sí? Como en un principio Miguel me pasó su receta, ¿sí? Su forma de ver la realidad y de curar la irritación en la garganta, ¿sí? Desde su forma individual nos lo compartió a la parte grupal y esto modifica nuestro entorno porque a lo mejor algunos de ustedes dijeron, ah, pues sí, sí es cierto, o algunos se acordaron de alguna otra receta casera que ayude en esta parte de lubricar la garganta, o algunos se cuestionaron si existen esas plantitas. Es decir, cuando alguien nos empieza a compartir su forma de percibir, nos comparte sus conocimientos, ¿sí? Y el conocer es identificar algo, codificarlo en nuestra cabeza en cuanto a pensamientos, y estos pensamientos los relacionamos también con nuestras emociones y en conjunto nos llevan a tener un saber hacer, ¿sí? Ahora, Ángel García, ¿nos ayudas con el siguiente cuadrito? Sí, maestra. A ver. Conocimiento empírico, generado por la experiencia mediante la observación y la experimentación. Como les mencionaba hace un momento, la ciencia se fue basando de acuerdo a lo que iban experimentando y lo que iban describiendo. Y a eso se le llama conocimiento empírico. Otras personas lo llaman como el pensamiento empírico o la ideología empírica o eh, la estructura en la que se van formando incluso las escuelas, es decir, las diferentes ciencias en cuanto al empirismo o el dualismo, que esos los estaremos viendo en la siguiente clase, ¿vale? Recuerden mucho, empirismo es igual a
experiencia, ¿sí? Y el empirismo nos lleva a generar conocimiento de acuerdo a lo que vamos experimentando. Por ejemplo, empíricamente, ¿por qué el día de hoy usamos el cubrebocas? ¿Nadie? Para no enfermarnos. ¿Cómo? O sea, para no enfermarnos pues, de COVID. Ajá. Es decir, que la experiencia nos ha enseñado que si nos cubrimos la boca, los virus van a ser menos, o más bien nosotros vamos a respirar menos estos virus que existen en el aire, ¿sí? Este tipo de conocimiento se fue construyendo meramente por experiencias. Ya después se fue justificando y al día de hoy la ciencia ya tiene un escrito del por qué el uso del cubrebocas es importante para prevenir los riesgos ante cualquier infección, ¿sí? Otro ejemplo de... Cuando empezamos a tener clases en línea, mi conocimiento empírico del manejo de determinados softwares me facilitó hacer mi sistema de dar clases, ¿sí? Es decir, conocer las aplicaciones, conocer el Classroom, conocer cómo usar Zoom, me brindó esta posibilidad de yo impartirles clases de una forma mucho más objetiva, ¿sí? A eso le llamamos empírico, con la experiencia y la observación. Y la experiencia es estar con ustedes conectado mediante este medio y la observación es cuando yo los estoy viendo cómo participan y cómo interactúan en la clase, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente. Daniela, ¿nos ayudas? Era el de conocimientos Científico. científico, ¿verdad? Ajá. Conocimiento científico, se estructura en orden, es progresivo, es comprobable, es predictorio. Predictorio. Gracias. Perdón. No te preocupes, Daniel. La palabra es muy confusa. Todos podemos tener conocimiento empírico, chicos, ¿sí? Todos. Como les llegaba a comentar, los abuelitos, por su conocimiento empírico, llegan a decir, ah, me están doliendo los huesos, es que va a llover o va a hacer mucho frío. Están hablando desde su conocimiento empírico, pero para poderlo llamar conocimiento científico, tenemos que tener un orden, ¿sí? Que eso va con los métodos científicos. Es decir, tengo que tener un 1, 2, 3, 4 de las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Es progresivo, porque a partir de ese nuevo conocimiento que generamos, otra persona puede generar más conocimiento, ¿sí? Es comprobable, es decir, que si Dani hace un experimento, lo clasifica como científico, hace su escrito, hace su ley o su teoría, lo publica y yo lo leo, puedo volver a realizar ese mismo experimento y en teoría me tiene que salir el mismo resultado, ¿sí? Si no me sale el mismo resultado, yo le puedo refutar a Dani, oye Dani, tu experimento está mal y tu ley no concuerda con la realidad. Y Dani puede volver a decir, a ver, ¿por qué no? Y podemos sentarnos a hacer el mismo experimento para clarificar que esa verdad es absoluta, ¿sí? O evaluar por qué se modifica en el entorno de Daniela o en mi entorno, ¿vale? A eso se refiere con que es comprobable. Y predictorio, es decir, que a partir de ese nuevo conocimiento puedo generar o puedo identificar las posibilidades de lo que va a pasar después. Es decir, sabemos que si usamos el cubrebocas, lo predictorio es que evitamos o prevenimos mayor contagio, ¿sí? Si sabemos que si todos nos empezamos a vacunar, lo predictorio es disminuir los casos de infección por COVID. ¿Me explico? Y esto ha sido un proceso de conocimiento científico que ha sido ordenado, progresivo y comprobable. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿No? Ok. Miguel, ayúdanos a leer el siguiente cuadrito, por favor. Antes, mis, porfa. Sí,
¿Sí me escuchan? Sí. Voy a pasar rápidamente a asistencia, estoy revisando la clase en línea y me faltan alumnos, entonces nada más quiero corroborar para poder llamar a los papás. Claro que sí, Pili. No veo a García Patiño Lluvia. ¿El azul, maestra? Sí, Miguel, pero demos un minuto a que Pili termine de pasar lista, por favor. García Patiño Lluvia no está. No está. Ah, Gutiérrez Rodríguez Emanuel. Aquí estoy, Miss. Emanuel sí está. Gracias, gracias. Morales Álvarez Dafne. No está. Ortega Díaz Uriel. Rangel Bárcenas Carlos. Rivera Moreno. Presente, Miss. Carlos Ulises, ¿sí estamos? Sí. Gracias. Rivera Moreno. Estamos. Vega Barrón. Aquí estoy, maestra. Gracias. Muy bien, voy con comunicación rápidamente. Castillo Octuna. Maestra, falté yo, Alexander, en su de informática. Pues solamente era con los que tenía duda porque no los vi cuando pasé asistencia. Y a ti sí te tengo con asistencia. Ah, ok, perdón. Solo voy a mencionar a los que no veo pues ahorita aquí en la pantallita. Castillo Octuna, Laura Paulina. Islas Ledesma. Aquí estoy, Miss. Gracias. Isunza Pliego. Martínez de la Vega. Sí, presente. Gracias, Shosta. Montiel Villamar. Pedraza Rangel. Reyes Díaz. Aquí estoy. Gracias, Tere. Y Robles Mendoza. Muchas gracias, Miss, son todos. De nada, Pili. Gracias. Gracias. Ahora sí, Miguel, ¿te escuchamos? Ya me perdí. ¿Cuál era el azul claro o el azul oscuro? El clarito, el conocimiento teórico. Conocimiento teórico. Uso técnicas de investigación y los resultados obtenidos son comprobables. Es decir, chicos, tenemos el conocimiento científico donde hago experimentación, pero también tengo conocimiento teórico donde, mediante la observación, empiezo a explicar por qué el comportamiento de ciertas personas o de ciertas situaciones se da, ¿sí? Y a esto le voy a llamar conocimiento teórico, ¿vale? Igual que con el conocimiento científico, empiezan a hacer sus diarios de campo, el conocimiento teórico también se basa en diarios de campo. Ejemplo, cuando estaba yo en el último semestre de la carrera, nos pusieron a hacer investigación. Es una microtesis que tienes que entregar. Entonces, el que yo elegí o el método que yo elegí es el teórico, donde yo me basé o lo que hice es leer teorías de un mismo tema, que en mi caso era el comportamiento antisocial en la cultura mexicana. Entonces me puse a leer diferentes teóricos para posteriormente yo hacer un análisis de nuestra actualidad en la ciudad de Querétaro y los factores que pueden estar produciendo este tipo de conductas en dicha ciudad, ¿sí? Porque también para generar conocimiento, tanto en lo científico como teórico, tenemos que ir de lo macro, es decir, de lo más grande a lo micro. Y en este caso, como yo les decía, para generar mi teoría, me fui a investigar todo lo relacionado con el comportamiento antisocial para posteriormente acoplarlo a mi realidad, a mi entorno, que es Querétaro, Querétaro, la ciudad donde yo vivo y donde yo estoy haciendo mi investigación, ¿sale? Y vamos por el último. Teresa Reyes, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Es el azul fuerte, ¿verdad? Sí, por favor. Podemos ser sujetos conscientes que se pueden conocer. Objeto cognoscente, alguien o algo que es susceptible de ser desconocido. Conocido. De ser conocido, gracias. En el sujeto era también cognosciente. Sujeto cognosciente, es decir, todo, todo ser humano, todo animal al que podemos conocer, al que podemos someter a una investigación. Claro, los seres humanos
siempre y cuando nos autoricen. Tristemente en los animales no buscamos una autorización, pero por eso al día de hoy hay muchas fundaciones que buscan prevenir y el cuidado de los animales, porque estos sujetos, bueno, los podemos utilizar para la experimentación porque son seres a los que vamos a analizar, que podemos conocer mediante cualquier tipo de conocimiento científico o teórico. Y objetos es todo. En realidad todo lo podemos investigar, de todo podemos hacer ciencia. Y aquí le llamamos objeto porque pues cualquier cosa puede ser un objeto, desde la computadora, las piedras, el agua, cualquier objeto químico, el aire, la tierra, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos estar conociendo. Podemos hacer investigación de ello y generar nuevos saberes, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿No? No, mi. ¿Seguros? Ok, bueno, entonces vamos a dar pie a la actividad. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Uno, vas a ir a la lectura que te recomendé, que es el enlace que está en Classroom. Vas a leerlo y de ahí vas a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Y vas a hacer tu apunte de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? De todos No, modos, maestra. saben que yo sigo por WhatsApp haciéndoles, más bien aclarándoles todas sus dudas y dándoles seguimiento a lo que necesiten, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para que terminen la lectura, para que hagan su actividad. Y no sé, Pili, ¿quieres darles algún mensaje antes de retirarnos de la videollamada? No, Miss, solamente que voy a estar constantemente checando asistencia tanto por Zoom y obviamente por WhatsApp para verificar que me estén cumpliendo. Les recuerdo que cuando empezamos les comentaba que si veo ciertas inasistencias o que me estén reportando que no están trabajando, pues voy a solicitar su presencia los días sábados para ponerlos al día. Mejor díganos cuándo entramos a la escuela. ¿Perdón? No escuché. Que pregunta que cuándo vamos a entrar a la escuela. Pues bien, nosotros hasta el momento tenemos la indicación de que el método de entrada sería el mixto, conocido como híbrido, y estarían regresando, si todo va bien, más o menos en la segunda semana de septiembre. ¿Sí? ¿Duda resuelta, Eduardo? No, maestra. Todo va a ser de manera voluntaria. Recordemos que sí tenemos que cumplir ciertas condiciones sanitarias que nos están interponiendo nuestras autoridades. Entonces, ahorita no hemos comentado nada porque tenemos juntas constantemente toda la semana y estamos bajo que cambie el semáforo y nos den algunas otras indicaciones. Pero cualquier detallito, cualquier situación que se llegue a presentar más adelante previo al regreso, tengan por seguro que se les va a notificar. Entonces va a ser de manera voluntaria los que quieran ir a la escuela nada más. No, va a ser voluntario. Ah, bueno, para no ir entonces. A ver, es que es voluntario, Eduardo, derivado a los hechos que se están dando. Bueno, ahorita Querétaro es uno de los estados que tiene un pico más alto de contagios, ¿sí? Estamos en el pleno pico de la tercera ola. Exactamente. Y bueno, teóricamente lo más viable es que todavía no regresemos a escuelas para prevenir que existan más contagios. ¿Qué pasa si existen más contagios, chicos? En la actualidad, Querétaro, más bien, en la